Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan a este webinar con el tema Retiro emergente de fondos de Afore ante la crisis por COVID-19. Los temas que ustedes escucharán de nuestros especialistas invitados son ahorro, cuentas individuales, desempleo. En nuestro país, la pandemia global está afectando a más de 1 millón de trabajadores. Hay 1.400.000 desempleados en el último mes que han sido dados de baja en el IMSS. Para muchos trabajadores, la Afore es el único ahorro del que disponen y en la Cámara de Diputados se ha presentado una reforma que modifica radicalmente los requisitos bajo los cuales un trabajador podrá disponer de sus ahorros de la Afore en caso de estar desempleado. Es por ello que los patrocinadores de este webinar, el despacho, Spetzen, Servicios en Alta Especialidad, y Sideris, Consultores Legales, como parte de los proyectos del Centro Virtual de Gestión Pública, el que, por cierto, con esta presentación se inaugura y todos ustedes son padrinos virtuales, esperan que al concluir este webinar tengan más elementos para conocer las consecuencias que trae el disponer los ahorros de tu cuenta individual. La dinámica se realizará de la siguiente manera. Realizaremos 3 rondas. En la primera ronda, daré la palabra por 5 minutos a cada participante para que expliquen el funcionamiento de las cuentas individuales y su relación con el desempleo. En la segunda ronda, cada ponente tendrá de tiempo 4 minutos para explicar los requisitos vigentes que se tienen para retirar los fondos de la cuenta individual en caso de desempleo. En la ronda 3, cada expositor tendrá 4 minutos para fijar su posición personal frente a la iniciativa de reforma presentada por el diputado Mario Delgado. Finalmente, destinaremos 10 minutos para responder las preguntas que nuestro público acompañante les formulen. Por lo tanto, los invitamos a participar con sus preguntas. El día de hoy nos acompañan 2 especialistas en la materia, el doctor Ramón Cabrera León y el doctor Carlos Fernando Matute González. Empezaremos con el doctor Ramón Cabrera León. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, imparte la Cátedra de Derecho Administrativo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Tiene una amplia trayectoria en el servicio público. Se ha desempeñado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la que fue su procurador. Fue magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente es socio director de la firma legal Spetzen, dedicado a temas fiscales, lavado de dinero y propiedad intelectual. Doctor Cabrera, ¿existe un seguro de desempleo en México? ¿Hay alguna protección? Perdón, le hago otra pregunta más. ¿Hay alguna protección para que el trabajador que pierde el empleo en nuestro país pueda sobrevivir? Le cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Mari Carmen. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar aquí con ustedes y en este evento ahora sí que tan interesante y tan actual. Mira, en México no tenemos un seguro de desempleo. De hecho, el día de hoy, una reacción de parte del senador Batres fue hacer una propuesta para justamente establecer una ley que establezca el seguro de desempleo. Sin embargo, actualmente no tenemos una figura como tal. Ahora bien, esto corresponde en buena medida en que nosotros tenemos un modelo laboral que nació antes de los modelos de seguro de desempleo, que es el modelo de la indemnización de los trabajadores cuando son separados del empleo. Si bien no es exactamente lo mismo, al final del día, la intencionalidad de la indemnización cuando se previó en la legislación del trabajo de conceder 3 meses de sueldo para aquel trabajador que es liquidado, en ese sentido se supondría que con esos 3 meses podría estar cubriendo las necesidades de su familia en tanto puede conseguir un nuevo empleo.
en ese sentido, si bien es cierto que no tenemos la figura desde el Estado, donde el Estado concede este seguro de desempleo, tenemos una figura equivalente que suple de alguna forma ese modelo. Ahora bien, esto es distinto también a los efectos que estaríamos viendo con motivo de la declaración de contingencia sanitaria que emita el Consejo de Salubridad General, en cuyo caso lo que hay es una protección para aquellos trabajadores que encuentren suspendida su relación laboral que les permita, bueno, acceder cuando menos a un salario mínimo durante el tiempo que dura la suspensión, siempre y cuando no sea mayor a un mes. Pasado el mes, en la protección del salario mínimo como base que da la legislación del trabajo para los trabajadores con su relación laboral suspendida, tendríamos entonces que ese es el otro mecanismo para las suspensiones de relaciones, porque en realidad si una relación laboral se suspende, no tendría por qué tener efectos salariales. Sin embargo, por el contexto en el que se previó la reforma que abrió la posibilidad de las suspensiones laborales con motivo de contingencias, sí previó el mantenimiento cuando menos de un salario mínimo para garantizarles a los trabajadores un ingreso. En este sentido, reitero, no tenemos un seguro de desempleo como tal, pero sí tenemos algunos mecanismos que lo suplen, que lo sustituyen, que no sean suficientes, que no tengan el alcance, que no tengan la cobertura. Esa sería discusión de otra naturaleza. Pero desde el punto de vista de la ingeniería legal con la que cuenta México, tendríamos esas figuras como elementos sustantivos que protegen a los trabajadores ante la eventual pérdida o suspensión del ingreso derivado de una separación del trabajo o bien del tema de una suspensión de las relaciones laborales con motivo de una contingencia. Muchas gracias, doctor. Voy a ceder la palabra ahora al doctor Carlos Fernando Matute González. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha desempeñado otros cargos públicos. Actualmente es autor de libros de Derecho Administrativo y Gestión Pública, columnista del periódico El Universal y La Crónica de Hoy. Es socio director de la firma de consultores Sideris, que se dedica a temas de seguridad social, obra y adquisiciones públicas, así como responsabilidades administrativas y derecho burocrático. Doctor Matute, ¿nos podría explicar qué es el sistema pensionario de capitalización individual? ¿Cuáles son los apoyos públicos a los trabajadores de bajos ingresos en este sistema de cuentas individuales? Gracias, le cedo la palabra. Gracias, Ramón. Gracias, Mari Carmen, por cederme la palabra. En complemento a lo que comentaba el doctor Cabrera, el sistema de seguridad o de protección social mexicano, en los años 90 del siglo pasado, en el IMSS, y en 2007, en los inicios del siglo XXI, en el ISSSTE, cambió de un esquema llamámosle, de reservas a uno de capitalización individual. Y en este sistema consiste en que todos los patrones y los trabajadores y el gobierno, cuando cotizan a la Seguridad Social en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, con el que se financian las pensiones, lo hacen en una cuenta individual propiedad del trabajador. Esto quiere decir que todo el dinero que se acumula en la Afore por cada una de las personas que nos está viendo y tiene su Afore, pues le pertenece. Y puede disponer de esos recursos bajo determinadas circunstancias. Esos recursos son los que se van a utilizar para, en su caso, financiar, pagar la pensión a la edad de retiro, que es de 60 a 65 años, dependiendo el supuesto. Y por lo tanto, desde el 97 en específico, a los que no habían cotizado el 73, antes de las 97,
y cotizaron en la ley del 73, a estos que vamos a llamar generación Afore, a partir del 97 se les empieza a acumular dinero en esta cuenta individual. La generación anterior también procede, pero en otras circunstancias. Esta generación del 97 entonces va ahorrando para financiar su vejez, su retiro. Aunque parece que es un sistema que solamente funciona con el esfuerzo individual de cada persona, esto no es del todo cierto, sino que hay ciertos apoyos que el gobierno, a través de mecanismos presupuestales, otorga a los distintos trabajadores. El primero se llama cuota social, es decir, por cada aportación que hace el trabajador y el patrón a la cuenta individual, el gobierno aporta una cantidad fija por cada trabajador, y esto es un elemento redistribuidor del ingreso. ¿Por qué? Porque esta cuota fija beneficia en términos relativos más al trabajador de bajos ingresos que al trabajador de altos ingresos. Primer elemento solidario. Pero el otro elemento solidario, y en el que voy a hacer más énfasis, es en la pensión mínima garantizada. ¿Y qué significa esto? Significa que si el trabajador acumula las suficientes o tiene las suficientes semanas de cotización, 1,250, para hacerse acreedor a una pensión, y no hay recursos suficientes para garantizarle por lo menos un salario mínimo vigente en el Distrito Federal, entonces procede la pensión mínima garantizada. Es decir, el gobierno, a través del presupuesto, apoya a los trabajadores de menores ingresos. Entonces, cuando se dice que los trabajadores de la generación Afore van a recibir menos pensión que los de la ley del 73, esto es en parte cierto y en parte falso, porque todos aquellos que tengan derecho a pensión, que cumplan las 1,250 semanas, recibirán un salario mínimo, la garantizada, financiada por el gobierno, lo que actualmente también sucede en otras condiciones que no voy a explicar en este momento. Pero es muy importante resaltar esto porque tiene efectos importantes en la reforma que están proponiendo a este retiro del desempleo de la cuenta individual del trabajador. Recordemos, y quiero hacer énfasis, el recurso acumulado en la cuenta individual de la Afore pertenece a los trabajadores y, en su caso, a sus beneficiarios, que se le va a entregar cuando se pensione en forma de retiro programado o renta vitalicia, o si no tiene derecho a pensión, se le va a entregar íntegro a él o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Dicho esto, cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Matute. Doctor Cabrera, le voy a realizar 2 preguntas. Con esta pandemia que ha generado más de 1 millón de desempleos formales, ¿qué es lo que sucede con los trabajadores que han sido dados de baja de sus empresas? La segunda, ¿cómo se afectan los derechos pensionarios de los trabajadores que se ven orillados a disponer de los recursos de su cuenta individual? Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Mari Carmen. Mira, tendríamos que considerar 2 grandes factores. Uno, ¿cuál es la situación jurídica específica del trabajador? Porque hoy por hoy podríamos enfrentar 3 grandes escenarios. El escenario 1 es donde la empresa ha decidido terminar la relación laboral, es decir, hacer el recorte de personal y a partir de eso proceder a las liquidaciones del personal que tuvo con quien mantuvo una relación laboral. En ese sentido, la terminación de la relación laboral, como apuntaba hace rato, parte del hecho de que deberá de ser indemnizado. En caso de que el trabajador sea indemnizado, pues la indemnización que está marcada en términos de ley corresponde
a un mes, a 3 meses del salario que tuvo el trabajador, más 12 días por año trabajado, más las partes proporcionales del aguinaldo de las vacaciones y las otras prestaciones de corte económico que haya generado durante el periodo en el que haya trabajado el trabajador. En ese sentido, ese es el componente económico que le correspondería a un trabajador que es cesado de su trabajo, que es liquidado por parte del trabajador, del patrón. Ese es un escenario. El escenario que puede enfrentar es que, obviamente, habiendo terminado la relación, no haya sido liquidado. En consecuencia, lo que corresponde es que proceda a demandar ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea que la empresa corresponda al régimen excepcional de competencia federal, de cierto tipo de industrias que están mencionadas en la propia Constitución, como industrias de competencia federal, o bien que sean de la competencia local, por ser cualquier otra industria que no sea del catálogo específico automotriz, minero, cinematográfico, que es tiene un tratamiento específico. En ese sentido, esa es la situación legal de un trabajador que ha sido cesado. Tenemos otra posibilidad. El Consejo de Salubridad General determinó que había una emergencia sanitaria. Esa emergencia sanitaria obligaba al cierre o a la paralización de actividades. Sin embargo, ¿por qué utilizaron esa figura? Para no caer en la figura, en un tema de un parafraseo de la contingencia sanitaria. Porque la contingencia sanitaria llevaría la consecuencia de una suspensión de las relaciones laborales, que es el siguiente punto que abordaría. Pero regresando al tema de lo que ocurrió en términos de la emisión del acuerdo del Consejo de Salubridad General, fue declarar la suspensión de las actividades de las empresas a partir de la determinación de una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria lo que generó fue que las relaciones de trabajo se mantuvieran en sus términos. Solamente el tema de la presencia física del trabajador para realizar actividades en la oficina, en la planta, en los lugares en donde tenía que desplegar su trabajo, no tenga que ser como tal presencial. Y en ese sentido, estos trabajadores mantienen la fuente de ingreso tal como la tenían. Por otro lado, existe la otra posibilidad, que haya empresas que hayan decidido interpretar ese acuerdo del Consejo de Salubridad General no como una emergencia sanitaria, que es lo que pretendía la autoridad, sino entenderla como una contingencia sanitaria y llevar los sueldos a primero, llevar a la relación laboral a un tema de suspensión y a partir de la suspensión de la relación únicamente mantener una indemnización durante un mes. Eso es una posibilidad. En ese supuesto, el tema sería, en efecto, estamos ante una emergencia sanitaria que legalmente no existe y no tiene sustento, o estamos ante una contingencia sanitaria que sí existe en la ley, que sí está reglamentada y que sí tiene sus consecuencias jurídicas. La interpretación final de si el parafraseo para darle la vuelta a caer en el supuesto de la contingencia fue legal o legítimo, quedará en manos de los tribunales. Eventualmente tendrá que pasar por el tema de las juntas, que dicho sea de paso, la Secretaría del Trabajo ya preestableció el criterio que habrán de sostener los representantes del gobierno. Y en consecuencia, hacer una estructura tripartita, pues ya tendrían cuando menos 2 de los 3 votos dentro de lo que es la estructura de una junta. Habrá que ver también qué es lo que ocurre cuando evolucionen estas juntas ya como parte de la estructura del Poder Judicial, una vez que se implemente la reforma en materia laboral. Pero de entrada, el gobierno ya puso en las manos que su interpretación va a ser esa. El tema entonces quedaría en manos de los tribunales colegiados, a quienes les correspondería en todo caso resolver en última instancia si se trató de un fraude a la ley por parte del Consejo
de salubridad, o en efecto se puede generar una nueva figura no prevista, que es la de la mera suspensión de la relación laboral, a partir de la mera suspensión de la necesidad de estar presentes en la actividad de la empresa y permitir que se mantenga el ingreso. Eso sería una posibilidad. Y el tercer gran supuesto, que es el de los trabajadores que sí hayan sido suspendidos. Entonces, tenemos trabajadores que han sido cesados, trabajadores que presentaran laboral y trabajadores que su relación laboral fue suspendida. Habría uno cuarto fáctico, que ya no entraría en ninguna de las dinámicas ni previstas en la ley como tal, ni tampoco en la dinámica de lo que ha hecho el Consejo de Salubridad, que serían acuerdos entre las empresas para llevar a cabo reducciones salariales en virtud de la pérdida de ingresos por parte de las empresas, y que sea un mecanismo donde patrones y obreros hayan negociado para efectos de poder mantener la fuente generadora de riqueza para unos y otros. Entonces, esos serían los eventuales escenarios. Unos estarían liquidados en términos de ley, otros estarían recibiendo ingresos sin tener que trabajar físicamente, y la otra, que serían los que tienen la relación laboral y que únicamente están recibiendo una indemnización en tanto dure. Esa sería la situación de los trabajadores actualmente. Muchas gracias, doctor. Doctor Matute, en este tenor de ideas, le planteo a usted también dos preguntas. ¿Es justo que se descuenten semanas de cotización al trabajador por retirar fondos de su cuenta individual? Y la otra, en época de crisis como la que hoy estamos padeciendo, ¿es correcto que los requisitos establecidos en la ley para momentos de normalidad sean los mismos? Gracias, doctor. Le cedo la palabra. Se espantan. El año pasado hubo cerca de 555,247 personas, no cerca, cifras de la CONSAT, que retiraron por razones de desempleo parte de los recursos de su cuenta individual. 500,000 de personas acudieron a los recursos de su cuenta individual. ¿Y qué significa esto? Significa que al momento que hacen uso de los recursos de su propiedad porque se quedan sin trabajo, la ley del Seguro Social establece que se le descuentan semanas de cotización. Es decir, que si tenían 1,000 semanas y el recurso que utilizaron equivale a 50 semanas de cotización, según los cálculos que la misma ley contiene, entonces el trabajador ya no tendría 1,000, tendría 950 semanas. Y esto afecta sus derechos pensionarios. ¿Por qué? Porque el propósito y el espíritu y propósito de la ley es que el recurso acumulado en la cuenta individual se utilice para el retiro. Y por lo tanto, utilizarlo para otras cuestiones puede afectar el fin último. Y en época de normalidad se establece esta sanción para evitar que se extraiga constantemente recursos de la cuenta individual. Y se establecen requisitos. Por ejemplo, que tienen que pasar 46 días antes de que entre la solicitud y la entrega de los recursos, que no se puede disponer de este derecho sino cada 5 años, y que el monto es limitado. Esto, que es correcto en términos de la lógica del sistema, en el que los recursos propiedad del trabajador tienen como finalidad financiar una pensión, ya no es justo en una época de emergencia como la que vivimos, donde en un solo mes, en abril, pues tuvimos el 500,000 de desempleados. En un solo mes, con la legislación vigente ahorita, se pagaron cerca de
se pagaron cerca de 1.500 millones de pesos con el consecuente descuento a las semanas cotizadas de los trabajadores. Es decir, cuando hay una circunstancia generalizada, entonces es cuando sí es correcto que se le permita al trabajador hacer uso de sus recursos para financiarse en circunstancias de emergencia, ojo, sin proceder al descuento de semanas cotizadas. ¿Qué va a pasar? Es lo que está planteando la propuesta de reforma a la ley del Seguro Social y del Infonavit del diputado Mario Delgado. Pero hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Estamos en la tercera ronda y última de este webinar y la pregunta se la planteo a ustedes dos. ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa que presenta el diputado Mario Delgado para reformar la ley del Seguro Social y del Infonavit en materia de retiro de fondos por desempleo en caso de emergencia sanitaria y económica? Y la otra, ¿consideran ustedes que es pertinente la reforma? Le cedo la palabra al doctor Cabrera. ¿Qué puedo decir? A ver, dividamos el tema desde dos perspectivas. Una, en efecto, estamos viviendo una situación emergente, extraordinaria, que amerita acciones extraordinarias. El tema central sería si la acción extraordinaria que se pretende va a lograr su finalidad. Uno. Y dos, si esa acción extraordinaria no va a acabar generando otros problemas adicionales a los que hoy estamos enfrentando. Y ahí es el tema. Coincido en la necesidad de que los trabajadores, teniendo un ahorro que es de su propiedad, tengan la posibilidad de acceder a ese recurso que es suyo para poder pasar la crisis. Ahora bien, lo que no estoy tan seguro es que la forma en la que está previsto sea la adecuada. Y voy a esto. Si retira el trabajador, primer punto, decía yo que el Consejo de Salubridad General, para darle la vuelta a la Ley Federal del Trabajo, en lo que corresponde a una de las causas para suspender las relaciones laborales, que se diseñó ex profeso después de la epidemia que tuvimos en el 2010 de la H1 que sufrimos en México y que nos dejó, nos exhibió la posibilidad de que tendríamos que tener acciones que permitieran, ante todo, mantener la existencia de las fuentes de trabajo, porque esa es una parte fundamental. Más allá de proteger a trabajadores, más allá de proteger a patrones, el punto central de la medida que se adoptó para reformar la Ley Federal del Trabajo fue precisamente mantener la fuente generadora de la riqueza, porque se sabía que si se perdía la fuente generadora de la riqueza, por más derechos y más tutela que se quisiera dar al trabajador, no iba a tener efectos, porque una vez pasado el episodio, no iba a encontrar su fuente de trabajo. Y por el otro lado, tampoco se trata necesariamente de una protección al patrón, porque al final del día, si la fuente de trabajo quiebra, luego entonces el patrón también pierde. Entonces, una solución fue dar un espacio de respiro, manteniendo un flujo de efectivo a los trabajadores a través de una indemnización y por el otro lado permitir a los patrones mantener viva la fuente de trabajo. Entonces, ese diseño se hizo a partir de que las autoridades sanitarias, cuando enfrentaran este tipo de pandemias, emitieran una declaratoria de contingencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo el actual gobierno? Que le dio la vuelta parafraseando el modelo y decidió emitir una declaratoria de emergencia, que no existe. Y al no existir, generó ya un problema, porque mantiene las obligaciones de pago en términos de los salarios que realmente deberían estar percibiendo los trabajadores
y con esto lleva a la asfixia a las empresas. Esa decisión que aparentemente va a beneficiar a los trabajadores, o con esa idea se previó, al final del día va a ser una fuente generadora de una quiebra masiva de empresas, y entonces el caldo va a resultar más caro que las albóndigas, como se dice coloquialmente. Ahora bien, la reforma, como está planteada por el diputado Delgado, parte de la emergencia, es decir, de una figura que no está prevista ni en la ley del trabajo y que sí fue reconocida por la autoridad administrativa normativa del Consejo de Salubridad, y en consecuencia ya nos metió más ruido en la ecuación de esta relación obrero-patrón, obrero-afore, obrero Seguro Social, obrero, Infonavit, porque están metiendo nuevas variables a una cuestión que debe de ser, ante todo, perfectamente medida para calcular cuáles van a ser los efectos, los pasivos que se van a tener de aquí en lo futuro y que se puedan hacer las cuantificaciones de viabilidad económica de las empresas. Eso es muy importante y les repito, no por el tema de la empresa, por proteger al empresario, sino por proteger a la empresa como fuente de recursos de los trabajadores y fuente de recursos de los empresarios. Entonces, yo creo que ese es un gran error que incorpora la iniciativa al incorporar esta figura de emergencia sin que esté respaldada por, cuando menos, por hacer una reforma espejo en la Ley Federal del Trabajo. Dicho sea esto, vamos al siguiente tema. Las AFORES funcionan como administradoras de unas cuentas que cada quien tiene, que están calculadas para que eventualmente, pasados los años en que se vayan haciendo las aportaciones, uno pueda acceder a una pensión de retiro. Le quitamos en el 97 la parte de la administración de los trabajadores, de esta gran bolsa que acumulaba el Seguro Social, y se las dimos a cada uno de los trabajadores para que escogiera un nuevo administrador, un administrador acorde a sus propios intereses, acorde a la oferta que le diera cada una de las distintas AFORES, que eligiera con quién quería asociarse para que le administraran su bolsa de ahorro. En este sentido, si el trabajador le quita ingresos durante la vida laboral o del periodo de vida laboral, aunque no hablemos de un trabajo específico, sino durante el tiempo en el que el trabajador está en posibilidades de trabajar antes del retiro, se puede desvirtuar y se puede generar un desequilibrio en la estructura actuarial del fondo. Y en ese momento, si pierde esa capacidad, el problema que arreglamos hoy, nada más lo vamos a estar trasladando al día de mañana, que con el ahorro del trabajador no va a poder solventar sus necesidades porque no va a tener el recurso acumulado que le permita gozar de la pensión. Y también apuntemos que lo que actualmente se está reteniendo y lo que actualmente se está aportando no garantiza tampoco un esquema de vida digna. Tendría que ser un esquema de ahorro mucho más agresivo. Entonces, bueno, ese es otro problema de si los cálculos son suficientes o no. Pero si aún siendo no suficientes, bajo las condiciones previas a la pandemia, ahora le retiramos recursos adicionales, entonces estamos condenando al fracaso el modelo de las AFORES. Y no a las AFORES en sí, sino al final del día a quien estuvo haciendo aportaciones y no va a poder gozar de la protección, del pago de su pensión después del trabajo. Entonces, tendrían que haber pensado en un mecanismo más eficiente que mantuviera la viabilidad en el tiempo, sí que reconociera la emergencia, pero también que mantuviera. Entonces, yo creo que lo que pudiera haber sido más eficiente era un modelo de un crédito respaldado a los trabajadores contra sus ahorros, y en consecuencia esto tuviera una tasa muy reducida de interés porque estaría respaldado el pago del crédito que hubiera obtenido si tuviera este respaldo. Y entonces el trabajador obtiene el ingreso, tiene la posibilidad hoy de financiar
desequilibrio, pero al mismo tiempo asume la obligación de repagar o de restituir en el tiempo el dinero que hoy obtuvo, de tal suerte que el día de mañana, cuando se jubile y esto quede, nuestra situación actual quede como una anécdota de algo que ocurrió hace muchos años, no lacere al trabajador en el momento en el que ya va a caer en un estado de vulnerabilidad, donde ya no va a encontrar trabajo por su edad, donde sí requiere de ese apoyo, de este diseño de las pensiones para ese momento. Entonces, yo creo que es un tema donde no se consideraron estas otras situaciones. Y la otra, que eventualmente todo, igual, todo el modelo de inversión de las AFORES se hace considerando inversiones de largo plazo, porque se supone que si un trabajador va a tener una vida de 15, 20 años de trabajo todavía por delante, entonces las inversiones que se hacen de los recursos de ese trabajador se hacen calculando que no van a ser retirados en un periodo menor a esos tiempos. Y entonces, si se exige el retiro masivo de dinero de las cuentas, luego entonces se corre el riesgo de que las AFORES como tal no tengan la capacidad para tener la liquidez para cubrirlas. Y si no tienen la liquidez, entonces podrían entrar en esquemas de alto riesgo para su viabilidad, e inclusive la quiebra de las mismas. Y entonces tendríamos otro problema. Si se pierde el dinero que se tenía invertido, ¿quién lo va a restituir? Y entonces va a tenerse que recargar nuevamente en el Estado para que el Estado haga frente a la quiebra de las AFORES por haberlas descapitalizado en el modelo. Entonces, yo creo que sí es necesario un esquema que permita al trabajador tener acceso en estas condiciones extraordinarias a ingresos que le sirvan para poder solventar sus necesidades presentes, pero que al mismo tiempo le garanticen en el futuro que va a mantener esa posibilidad de tener un ingreso por parte de la pensión que le cubriría su ahorro. Entonces, yo creo que la idea es buena, en tanto la intención es buena. El problema es que la idea es mala en la forma en la que fue planteada, en la forma en la que fue diseñada y en las contradicciones legales que lejos de venir a aclarar las situaciones, las viene todavía a empeorar. Y si empeoramos las reglas del juego, empeoramos lo que es el Estado de Derecho, que una de sus características debe de ser la seguridad y certeza jurídica, que no es otra cosa más que tener la regla clara de qué es lo que va a ocurrir en determinadas circunstancias, de tener esa posibilidad de prever lo que va a ocurrir. Y si metemos nuevas variables a una ecuación y no hacemos las correcciones en toda la operación, vamos a generar un desequilibrio mayúsculo y ese desequilibrio necesariamente va a crear desorden. Y desorden puede ocasionar caos. Y el caos es totalmente contrario a esa intención del derecho, esa función del derecho de dar certeza y seguridad jurídica a todas las personas. Eso es lo que opino de esa iniciativa, María. Muchas gracias, doctor. Doctor Matute, le restamos un poquito más de tiempo a usted, pero esperamos su respuesta con gusto. Ser breve porque coincido en mucho de lo que dijo el doctor Cabrera. Mi primer coincidencia es, antes del desempleo, pues hay que atender que hay empleo. La estrategia inicial del gobierno tiene que ser cómo mantener las empresas vivas para que cuando salgamos de esta pandemia haya fuentes de trabajo y no seguro de desempleo. Entonces, el seguro de desempleo es la segunda parte o la atención al desempleo es una segunda parte. Lo primero lo hizo totalmente con una corrección el doctor Cabrera. Primero hay que proteger a las empresas y él estableció los dos modelos correspondientes. Ahora bien, una vez que se dé el desempleo, la pregunta es, ¿se vale que en el desempleo, que es una situación que se da en el transcurso de la vida laboral, el trabajador le esté quitando pizcachitas a su ahorro que va a servir para pagar su pensión? La respuesta es no.
contundente. Y en esto coincido con el doctor Cabrera. O sea, no se puede generar la práctica de que cada 5 años el trabajador llegue y le pegue a su ahorro y que al final diga, bueno, ¿qué importa que pase? Ni el Estado lo puede permitir porque al final el que va a pagar esos retiros, pues va siendo el Estado a partir de la pensión garantizada. Claro, como está actualmente en ordinario, también el trabajador se afecta porque cada vez que le da un pellizquito a ese ahorro, se le restan semanas de cotización. La probabilidad de que obtenga una pensión disminuye. En lo ordinario, debe ser una medida excepcional cuando el trabajador efectivamente se encuentre en un desempleo crónico y entonces acuda a la medida de obtener recursos de su cuenta individual como algo excepcional. Y por eso el esquema original de la ley del ISSSTE y del Seguro Social, de ambas leyes, es que se le castigue restándole las semanas cotizadas, por lo que dice el doctor Cabrera, que reproduzco en sus términos. Sería tanto como apostarle a un desfinanciamiento de las cuentas individuales para pagar las pensiones en el futuro. Y entonces aquí hay que distinguir lo ordinario de lo extraordinario. Y en lo extraordinario hay que pensarla con dos visiones. También coincido, la tercera coincidencia con el doctor Cabrera, pues que la modificación está, híjole, un poco hecha sobre las rodillas, como dice el David Páramo, técnica vilchis, al vil chilazo, ¿no? Se les ocurrió y a ver qué saco. De tal manera que hablan de dos cosas que no existen. El decreto de emergencia sanitaria, que como ya bien dijo el doctor Cabrera, no existe, y el decreto de emergencia económica, que menos existe, y menos en la ley que citan. Entonces, técnicamente hay que meterle mano. En eso estoy totalmente de acuerdo. En donde sí hay que pensar es en, como medida de emergencia, que los trabajadores que se encuentran en estas circunstancias puedan acudir a más o menos 4 salarios mínimos en una exhibición o en 4, para poder solventar esta crisis generalizada, ahí sí yo creo que tal vez valdría la pena pensarlo. ¿Por qué? Porque en último caso solamente afecta a los trabajadores de la generación del 97, a lo del 73 no, Ellos, la cuenta individual al final va a acabar en el gobierno federal. Todo lo que le quite un trabajador a su cuenta individual a su cuenta individual, si se pensiona por la ley del 73, todo ese descuento que se le haga a la cuenta individual se le hace al gobierno, que se queda con la cuenta individual cuando paga la pensión. Por lo tanto, permitir esta reforma es adelantar un gasto que el gobierno ya tiene previsto en 10, 15 o 20 años, con la gente de la ley del 73. Con la ley del 97, yo sí creo que es justo que en ocasiones solamente de emergencia, como la que estamos viviendo, se les permita retirar sin castigarlos en sus cuentas, en sus semanas de cotización. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, ese traslada un gasto fiscal que se va a hacer en 20 años a un gasto fiscal se haría ahorita de apoyo a un gasto fiscal que se tendría que hacer en 20 o 25 años. Es decir, difiere el gasto fiscal de emergencia a 20 años. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la generación Afore se estarán pensionando en 20, 23 años en su mayoría, y es cuando les impacte extracción de recursos. Hay que hacer mejor el decreto. Está hecho sobre las rodillitas, como muchas cosas que hace este gobierno, ciertamente, pero sí habría que pensarlo como una posible solución de financiamiento a los trabajadores en una situación de emergencia. Ojo, yo sé que hay oposición de las Afores, pero aún suponiendo el peor de los casos, lo que se retiraría serían 8,000 millones de pesos por mayo. Pongámosle otros 8,000 millones de pesos
por junio lleguemos a 36,000, 40,000 millones de pesos. Eso solamente representaría el 0.6%, 0.8% del ahorro en las Afores. Sería una buena forma de ayudarles, pero ojo, asesórense de buenos abogados, porque como está hecha la reforma, tiene muchas cuestiones que habría que modificar. Una buena intención mal instrumentada. En eso también coincido con el doctor Cabrera. Yo es todo lo que tengo que decir, Mari Carmen, sobre el tema. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Muchas de ellas creo que han quedado contestadas con la participación que han dado ustedes. Le daré ahora sí prioridad a un principio de derecho que dice primero en tiempo, primero en derecho. Ella es Isme, nos escribe del Istmo y pregunta que si retiras de tu Afore, ¿te descuentan semanas cotizadas? El que guste tomar la palabra. Doctor Cabrera. Pues en los términos del decreto sí te harían un descuento en las semanas. Entonces, además del tema de la pérdida económica, tendrías que soportar también el descuento, lo que llevaría a que la edad para tu jubilación también se corriera. Entonces, volvemos al tema. Por arreglar un tema presente, podemos complicarnos la vida y la existencia en un tiempo futuro. Aquí sí yo tengo que hacer una aclaración. Está tan mal redactado el acuerdo que no se entiende que lo que se quiere, o sea, no se llega a entender con claridad que lo que se quiere es no descontar las semanas. Hay que corregir la redacción, porque lo que se anda buscando, según la exposición de motivos, es que no se descuente como se descuenta actualmente, pero eso queda tan oculto que nadie se da cuenta. Hay una referencia a un artículo ahí que nadie se da cuenta. Entonces, lo que vale la pena del decreto queda oculto. Y lo otro es lo que queda a vistas, los errores. Actualmente, si tú vas a descontar, a solicitar recurso de tu cuenta individual por matrimonio o por desempleo, te descuentan. Lo que está proponiendo es que en emergencia, y eso es el problema técnico del decreto, que no se entiende. Lo que está proponiendo es que no se le descuente. Y eso queda tan oculto que poco se ve, queda poco visual. Si me permites, Mari Carmen, nada más hacer un apunte. Yo creo que lo que vale la pena del decreto es la intención nada más. Todo lo demás, para la basura y hacer otra cosa. En eso coincido contigo, Ramón. Habría que hacer las cosas bien hechas, no a la carrera, solamente con intención política. Hay muchos problemas del decreto. Pues no me resta más que agradecer tu valiosa y brillante exposición. Agradecerle también a los que nos acompañan, que son padrinos del Centro Virtual de Gestión Pública, y en nombre de los despachos patrocinadores de este webinar, Spetzen, Servicios de Alta Especialidad, y Sideris, Consultores Legales, les agradecemos estar con nosotros. También los invitamos a nuestro próximo webinar que tendrá lugar el día 11 de junio a las 18 horas con el tema la transparencia y la confiabilidad de los datos en el COVID-19. Nunca está de más, un like, un me gusta siempre nos ayuda a la difusión del conocimiento. Muchas gracias a todos, buenas tardes.